Esta clase va a ser una previa de lo que va a ser la Semana del Gato Feliz, la cual va a desarrollarse del día 19 de septiembre al 23 de septiembre del 2022, donde vamos a hablar de cuáles son aquellos 5 famosos pilares fundamentales en el hogar gatuno, cuáles son las formas incorrectas de hacer uso de ellos y también de brindárselos al felino del hogar, y también vamos a hablar cuáles son las formas correctas para lo mismo y también cuál es el camino a seguir y cómo nosotros tenemos que hacer esos pasos o cómo nosotros tenemos que brindarle esos pilares al felino para que su calidad de vida, su bienestar y su felicidad sean las mejores y las más adecuadas. Buenas, ¿cómo andan? Para los que no me conocen, mi nombre es Santiago García, soy médico veterinario, me dedico fundamentalmente a la parte de clínica general y cuidados críticos de pequeños animales. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que es muy importante, el cual se ve a diario en la clínica, como también surge obviamente en el domicilio o en los hogares felinos, en los cuales muchas veces sucede que los tutores no da para percibir muy bien o perciben algunas situaciones que lamentablemente porque el animal, el felino, expresa de forma un poco enmascarando diversas enfermedades o diversas situaciones. Cuando nosotros percibimos en el hogar que el animal está con alguna alteración, es porque ya lleva tiempo desarrollándose. Pero entonces nosotros, si tenemos en cuenta eso y sabemos que el animal, la especie felina, es una especie que esconde muy bien lo que son los síntomas, que intenta no mostrarse débil frente a lo que es su entorno y su ambiente, porque lo trae desde sus ancestros, ya que los animales, si bien sabemos que el felino es un animal netamente predador en lo que es su vida salvaje y su vida natural, también sabemos que es un animal que podía ser predado por otras especies más grandes. Entonces, muchas veces el animal, para no dejar rastros o por lo menos para no mostrar debilidades, cuando se sentía mal o cuando tenía algún tipo de alteración, sea física o comportamental, el animal lo que hacía era intentar esconder. Y lamentablemente ya en situaciones de avanzadas enfermedades, patologías o alteraciones en el organismo, ¿qué sucedía? Bueno, ahí era cuando ya de una forma se rendía y mostraba realmente que estaba pasando por situaciones o patologías que estaban ya en una etapa bastante avanzada. Eso también sucede en el hogar porque son conductas que ya trae desde los antepasados, que la sigue teniendo, la conducta predadora, la conducta también de enmascarar enfermedades, la conducta de comunicación mediante sustancias químicas, mensajes, también lo que es la parte de marcado de orina, de arañar o de lo que es la parte de rascar diversas situaciones, diversos elementos, disculpan, por eso es que nosotros siempre tenemos que brindar ese tipo de elementos para que tengan la conducta natural. Pero bueno, entonces en la clase de hoy lo que vamos a ver es cómo la salud y el ambiente están vinculados, que lo vimos también lo que fue el tema central del webinar que di en el 16 de junio y también en muchas de lo que son los posteos en las redes sociales. Pero bueno, vamos a ver en sí más un tema focalizado en el ambiente y la salud para que tengan en cuenta cómo el animal reacciona ante diversos eventos y también cuáles son esas enfermedades que se pueden desencadenar por problemas en lo que es la parte de un ambiente inadecuado que lleva a lo largo del tiempo, sostenidos en el tiempo, a diversas enfermedades. ¿Está? Entonces tenemos que saber que el estado general de cada felino en casa va a depender de lo que es en sí su interacción entre la salud y el bienestar. ¿Está bien? Porque obviamente los animales que tienen, por ejemplo, algún problema de salud reducido, animales con, por ejemplo, deficiencia de visión, de audición, aquellos que tienen dolores crónicos o problemas de movilidad, o aquellos gatitos que aún no tienen muy desarrollado lo que es la parte de su locomoción y su destreza, obviamente van a tener limitaciones en lo que es el ambiente y el uso de los recursos. Entonces siempre sabemos que lo que es el estado general y cómo repercute en lo que es la dinámica del hogar va a depender de la salud y también de su bienestar. Entonces ahí sabemos que entra en juego lo que es la parte comportamental, porque es muy importante que el felino se sienta feliz, se sienta en un ambiente seguro y tenga control de donde está. Porque si alguna de esas situaciones pierden el equilibrio, es ahí que comienzan los problemas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar o reducir la aparición de posibles patologías médicas y o comportamentales?
Bueno, identificar posibles factores de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si ya están arreglando afuera de la calle, si vamos a introducir un nuevo miembro a la familia, por ejemplo, alguna persona que va a hacer tareas en casa que vemos que el animal le genera miedo, el ingreso no, que llegue un bebé al hogar también son factores que pueden ser que rompan lo que es la seguridad y el control del felino en casa. Efectos en el ambiente donde vive, mudanzas, cambio de rotación de muebles, cambios de aroma porque traímos nuevos mobiliarios, porque ingresamos algún elemento o accesorio a casa. Y después lo que es toda la parte de interacción, vínculos y entorno. Conocer cómo es la dinámica del hogar, cómo son los subgrupos. Sabemos que en unas colonias multigatos grandes y heterogéneas, o sea que no son todos familiares y que sean ya adultos que se introdujeron a la colonia, sabemos que hay más riesgo de que haya problemas de relacionamiento, de afinidad y también de lo que es aparición de tensiones y que no se lleven muy bien. Entonces tenemos que ver cómo es la dinámica, entender cómo distribuir el ambiente, porque todo eso va a llevar a que aumenten o haya alteraciones de la salud del animal, o sea que aumente el riesgo de apariciones de enfermedades comportamentales que lleven a afecciones físicas y también por afecciones físicas pueden desarrollar problemas comportamentales. ¿Está bien? Lo que son los estresores, o sea, lo que es el estrés que lleva a enfermedades en sí en el animal. Bueno, sabemos que hay estresores que pueden alterar el funcionamiento normal del felino. ¿Qué van a afectar? Obviamente lo que fue dicho recién, la salud, pero también la parte emocional del día a día. Entonces, si nosotros estamos en el hogar, tenemos que saber cuáles pueden ser las situaciones que generan o que rompen lo que es el control y la sensación de seguridad del animal. Sabemos que el animal va a funcionar en armonía cuando tiene control y previsibilidad de su ambiente. ¿Eso qué significa? Que sabe cómo se va a desarrollar la rutina en el día a día y que no hay amenazas que pueden comprometer o pueden poner en riesgo su vida. Entonces, si eso se rompe o si eso pierde el equilibrio es cuando pueden aparecer los problemas comportamentales y es ahí que nosotros entra en juego nuestra destreza, después nuestro sentido común, ¿está bien? Y también conocer lo que es el ambiente, el entorno y las relaciones en el hogar. La relación con nosotros, con otras especies o dentro de unas especies en hogares que hay más de un felino, ¿tá? Sabemos que el animal o el felino al enfrentar o confrontar un estresor va a evaluar si realmente le genera un peligro y ahí es que se van a activar o no los mecanismos de sobrevivencia y si esos mecanismos de sobrevivencia están en riesgo, ¿qué sucede? El animal va a tener problemas a largo plazo en caso de mantenerse por miedo, por crisis de ansiedad, por frustración, por dolor, por estrés, por temores, por angustias. Entonces, ¿qué significa y cómo es que vamos a ver eso? El felino va a enfrentar un estresor X. Si para el felino no llega a romper lo que es el control y la previsibilidad de su ambiente, de su entorno y de su vida, el animal pasa. Pero si ese estresor se mantiene y al animal le genera realmente un problema que, o a nivel orgánico y psicológico, le da la sensación de que puede estar en riesgo su vida, o sea que se rompe el control del ambiente, ahí es que se comienzan a entrar en juego los problemas comportamentales sostenidos y que después son más difíciles de tratar porque generan una inseguridad permanente en el animal. Entonces, sabemos que estresor, animal, ambiente, ¿tá? Entonces, si ese estresor que está acá, ¿tá? Al animal que está acá le genera una pérdida o por lo menos un riesgo de lo que es el control del ambiente, es ahí que si se mantienen y son continuos le van a generar al animal problemas comportamentales a largo plazo o crónicos. Entonces es ahí que pueden comenzar las manifestaciones físicas. Porque obviamente si por ejemplo un animal fuera del hogar que lo vio por la ventana y por los aromas y por también el contacto visual le genera miedo y no ve una vez y no lo ve más, eso no va a romper el equilibrio del organismo entre lo positivo y lo negativo. Pero si ese animal está siempre, todos los días y a su vez llega a estar cerca, por ejemplo, en el jardín y el animal sale al jardín y lo ve y le genera crisis o miedo, inseguridad, sostenido en el tiempo, eso puede llegar a repercutirle de forma negativa permanente en su organismo, ¿tá?
¿Entendieron la diferencia? Entonces, ¿cómo son los mecanismos que el felino tiene como sobrevivencia? Por un lado, al enfrentar un estresor, puede tener la opción o su organismo responder de lo que es la psicológica y la postura corporal y la parte física, lucha o repulsión. ¿Qué significa eso? Que el animal enfrenta ese estresor para poder salir y evitar esa situación, pero en general enfrenta con lucha, con vocalizaciones, con miradas intimidatorias, con puede gemir, puede gritar, puede también abalanzarse sobre la presa no, sobre el estresor, o por otro lado muchas veces, que es lo que se ve habitualmente en las consultas clínicas en aquellos animales que van por primera vez, si no tienen la parte de lucha o repulsión, congelación. El animal se queda quieto, es como que se queda congelado, ¿tá? Viendo el estresor o esperando que pase la situación, como queriendo pasar desapercibido. Esa es la segunda opción. Lucha o repulsión, miedo o congelación. La tercera es evita, o sea que si ya sabe o si percibe en ese momento que hay una situación que le genera miedo, no, es lo contrario a lucha y repulsión, pero actúa de una forma parecida. O sea que antes de abalanzarse y enfrentar, directamente va a la parte que huye. Eso es para evitar. Es la tercera conducta. Y la cuarta es conducta de desplazar. Es una conducta como redirigir lo que es esa situación desagradable. Por ejemplo, sabemos que el animal puede tener agresividad redirigida, puede tener comportamientos compulsivos y obsesivos redirigidos, y también lo que es la parte de conductas inaceptadas por el tutor redirigidas. Ejemplo, vamos al mismo ejemplo anterior. El animal percibió que fuera de casa hay un gato, por ejemplo, que está merodeando, que maulla y que lo intimida. El animal puede actuar agrediendo a otro miembro de la familia, agrediendo a su familia humana o a otra especie, como una forma de redirigir esa frustración y ese miedo, atacando a otro miembro de la familia y después huye. Puede ser también, por ejemplo, rascando una puerta, rascando un marco también de la puerta, una pared, una pata de alguna mesa. Eso también es una conducta de desplazar esa situación, descargarla en la frustración de rascar inadecuado. Puede también tener conductas asociadas compulsivas, mutilarse la cola, mordérsela, las patas, lamerse, hacer fuera de la bandeja, marcado de orina. Son todas conductas de desplazar. Entonces sabemos que en general, ante mecanismos de supervivencia o aquellos que le generan riesgo, hay 4 opciones grandes: lucha o repulsión, congelación o inhibición, evitar ese estresor, o la conducta de desplazar o redirigir esa frustración o esa inseguridad. ¿Está bien? Entonces, sabemos que lo que son, por ejemplo, en los estresores, el animal puede llegar a desencadenar cambios fisiológicos que pueden no ser percibidos por los tutores. Puede aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. A veces esa frecuencia respiratoria puede dar indicios, por ejemplo, respira con la boca abierta. Sabemos que los gatos en general no respiran con la boca abierta igual que los perros, porque no tienen lo que es el jadeo para termorregular y para liberar, por ejemplo, la transpiración. Entonces el animal en general, cuando por ejemplo corre, cuando por ejemplo está con calor, a no ser puntos extremos, está bien, que le generen como es, desequilibrios iónicos propios en el animal, muchas veces no tiene ese tipo de conductas. Pero por ejemplo, cuando el animal respira con la boca abierta, cuando saliva mucho, esas son situaciones que tienen estrés extremos. Pueden ser agudos o pueden ser crónicos reagudizados. ¿Qué significa eso? Conductas, por ejemplo, situaciones que ya el animal está con problemas comportamentales, pero ese estresor está muy cerca o le genera un punto de estrés máximo que le reagudicen esa conducta negativa en el animal. ¿Está bien? Pupilas dilatadas, hipertensión. Entonces, muchas veces, si esas conductas, por ejemplo, son ante un evento, ejemplo, tocada del timbre una vez cada tanto, una persona que llegó a casa desconocida y nunca más fue, o fue 1 o 2 veces, eso es pasajero y no tienen problema. Ahora, si se agrega, por ejemplo, ese tipo de conducta que se repite, o a su vez se siguen agregando estresores, o sea, por ejemplo, un miembro nuevo en casa, el timbre, un animal que está merodeando fuera de casa, todos esos estresores van provocándole mayores y mayores
problemas y situaciones psicológicas que le generan problemas comportamentales. Entonces, si eso se sigue agregando, bueno, el animal va a tener problemas, por ejemplo, de hipertensión, va a tener problemas de lo que es la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, que pueden descompensarlo. Puede ser algo leve o puede ser algo grave. Entonces, cuando son seguidos y mantenidos, ¿qué sucede? Va a entrar en juego lo que es el compromiso del bienestar, va a tener deterioro fisiológico, porque lo dije anteriormente, y comportamentales. ¿Ven la asociación que yo siempre digo? La asociación de factores comportamentales con físicos están siempre, o en la mayoría de los problemas, entrelazados o asociados. Entonces, tener en cuenta eso, que los cambios fisiológicos, cuando son agudos y situacionales, con algo que es pasajero, bueno, es igual que nosotros. Por ejemplo, vamos a suponer que una bomba brasilera, una bomba de estruendo, una bomba suena cerca de nosotros, nos asustamos, nos exaltamos. Bueno, puede aumentar la frecuencia cardíaca, dilatación de pupilas, aumenta la presión arterial, pero es pasajero. Ahora, si nosotros, por ejemplo, tenemos mucha fobia a las bombas o a los ruidos y enfrentamos todos los días eso, bueno, probablemente nos va a repercutir y nos va a alterar lo que es nuestro bienestar, vamos a tener un deterioro fisiológico y también comportamental. ¿Tá? Todo se puede extrapolar al humano, pero la especie felina sabemos que es una especie que los problemas comportamentales le repercuten mucho más en lo que es la parte física y pueden llegar a tener problemas físicos característicos de la especie. ¿Tá? Obviamente va a depender de cada individuo, va a depender mucho de cómo es el temperamento, de cómo es el carácter, de cómo fue la crianza, de cómo es la genética y de cómo es el ambiente. ¿Está bien? Porque no es lo mismo un gato que, por ejemplo, se crió sin la madre, se crió en una casa abandonada y que tuvo situaciones negativas, le gritaban, lo amenazaban, tenía perros que lo querían morder, a otro que se crió, por ejemplo, en una casa, por ejemplo, también puede ser en una casa de animales, la cual se crió con la madre, en un ambiente ideal, separado de otras especies, con contacto con el humano, que los cuidaba, que les daba de comer, que le daba un ambiente propicio y adecuado para la especie, probablemente, o lo que es la tendencia es que esos dos animales no reaccionen de forma similar a lo que son diversos estresores. ¿Tá? Entonces va a depender mucho de cada individuo cómo van a actuar a lo que son estresores. Hay algunos que pueden reaccionar a un timbre de una forma normal y hay otros de una forma exagerada que le pueden generar problemas comportamentales serios. ¿Está bien? Entonces, lo que es la angustia crónica, o sea, ese estrés o esas crisis de ansiedad sostenidas en el tiempo, que no son tratadas, no son detectadas y llevan una angustia, va a depender. Por un lado, lo que son los estresores, la intensidad y si son prolongados, intensos o la severidad. ¿Está bien? Entonces, un estresor que se mantiene en el tiempo, muchas veces le puede generar un problema comportamental que es hasta tolerable por el animal, pero hay otros que son intolerables, que el animal pasa escondido, agrede a sus tutores, agrede a los otros miembros de la colonia, no come, tiene problemas renales, tiene problemas digestivos, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero entonces sabemos que va a depender por un lado de lo que es el animal, lo que fue su crianza, su genética, su temperamento, también el ambiente en el que vive. Pero por otro lado está en juego lo que son los estresores. Va a depender de la severidad o la intensidad, va a depender también de cuán prolongados y sostenidos en el tiempo son. Entonces vemos que hay muchos factores que pueden llevar a que el animal tenga problemas comportamentales o angustia crónica, pero también va a depender mucho del ambiente, el entorno y los vínculos y lo que fue desde gatito, la crianza, la genética, el temperamento que traen propio de la especie, propio también de algunas razas y en aquellos que no son de ninguna raza, que son heterogéneos, por ejemplo, que son mixtos o como se le dice, por ejemplo, razas mestizas, que también va a depender mucho de su genética. ¿Tá? Bueno, ¿y cuáles son posibles causas en el hogar que lleven a que el animal tenga crisis de ansiedad, estrés, inseguridad, problemas comportamentales? Por un lado, mala relación con los humanos, o sea que los humanos, su familia, no le den la atención que requieren, trabajen todo el día, viajen, los traten mal, que puede suceder también. Después, cambios en el hogar, lo que son, por ejemplo, mudanzas, cambios de accesorios, de mobiliarios, arreglos dentro, también fuera de casa, que haya en el vecino que esté restaurando con ruidos muy intensos, dentro de casa, hogares con densidad de animales
grande en espacios pequeños, que la distribución y el enriquecimiento ambiental no sea el adecuado. Eso también se agrega a lo que es el punto número 4, que son ambientes escasos. ¿Está bien? Sabemos que el felino en general, por regla, tiene que tener 2 mínimo lugares ambientes en la casa donde pueda desplazarse. Cuanto más, mejor. Entonces, si tenemos todos los gatos hacinados en un ambiente chico con todos los recursos, no podemos también pretender que no haya problemas comportamentales, de problemas de eliminación inadecuada, de rascado de superficies que no están hechas para eso, que haga, por ejemplo, orina fuera de la bandeja, que defeque fuera de la bandeja, que haya peleas, que haya tensión, que haya alteraciones en lo que es la alimentación. Son cosas que lamentablemente son que van a suceder. Entonces siempre, si no tenemos en cuenta y no sabemos, no nos asesoramos cómo puede ser y cómo tiene que ser mínimo los requerimientos del gato en el hogar, probablemente vamos a tener problemas de comportamiento. ¿Está bien? Y lo fundamental, que todo eso lleven a que el animal no pueda desarrollar sus comportamientos normales, no pueda huir a un lugar seguro, no pueda, por ejemplo, evitar contacto con otros felinos que no tengan contacto, que la bandeja sanitaria cuando haga la necesidad esté en un lugar tranquilo, seguro, los rascadores que sean los adecuados y tolerados, los sustratos de la bandeja sanitaria, los aromas, ¿tá? Sabemos que hay que respetar lo que es los aromas del felino. Entonces, si todo eso no se cumple, no podemos pretender que no haya problemas comportamentales. ¿Tá? Entonces, ¿qué lleva a alteraciones en el felino? ¿Tá? Un poco de lo que se habló anteriormente. Sabemos que si bien nosotros podemos hacer mucho esfuerzo en lo que es la distribución ambiental, lo que es el enriquecimiento, el entorno y los vínculos, pero, por ejemplo, gatos que son abandonados de muy jóvenes, felinos que pasan mucho tiempo en refugios en lugares de rescate en malas condiciones, de lo que es relaciones, contacto con humanos, higiene, condiciones de prevenciones sanitarias, pueden desencadenar, aún teniendo todo a disposición en casa, problemas comportamentales. Pero también, como fue dicho también, y lo quiero poner a modo de resumen con el signo de advertencia, cuando hay alteraciones recientes o cambios notorios en el hogar que rompen el control y la previsibilidad del felino, también pueden llegar a haber problemas comportamentales. Cambios de horario, por viajes, por cambios de horario de trabajo, porque nos vamos de casa por X motivo, remodelaciones dentro y fuera de casa, introducción de nuevo felino en casa, introducción de nueva mascota, introducción de un nuevo integrante humano, sea familiar, sea una pareja, sea que está haciendo actividades en casa y nosotros no percibimos que esa situación le genera inseguridad o estrés y miedos y temores a nuestro felino y no vemos cómo distribuir el ambiente para que el animal pueda no tener contacto o por lo menos reduzca lo que es ese estresor que le genere miedos a nuestro felino, lamentablemente son aumentos y todo se acumula en los problemas comportamentales del felino que a largo plazo le pueden llevar a conductas que pueden ser perjudiciales a nivel sistémico y orgánico del felino. Entonces, a nivel conductual, ¿cuáles son los signos que el felino en general puede llegar a tener o nos puede dar indicios de que está con problemas comportamentales o de estrés? Bueno, sabemos que se puede dar uno o varios y que no son patognomónicos, o sea que no son sí o sí que si tiene eso tiene problemas comportamentales, pero son a modo de orientarnos a que pueda haber ese tipo de situaciones. Hipervigilancia, aquellos animales que están, por ejemplo, en ambientes elevados o en ambientes de su guarida, que están todo el tiempo controlando, todo el tiempo viendo todo, siempre a la defensiva, ¿tá? Pupilas dilatadas, no descansan, están siempre con la hipervigilancia, vigilando su entorno, vigilando que no lleguen amenazas. Eso puede ser por problemas de estrés e inseguridad crónicos. Después, reducción de actividades con los tutores, o sea, animal que jugaba mucho deja de jugar, animal que pedía cariños pasa escondido, nos ve y sale corriendo, no usa la bandeja sanitaria o hace fuera de ella, puede haber marcado pulverización de orina en superficies verticales, en paredes, en puertas, en sofás, en las camas. Después, cambios alimenticios que se pueden ver por cambios de peso en el animal, obesidad, adelgazamiento. Entonces también cuando hay esos problemas tenemos que saber que puede deberse a situaciones de estrés crónico. Después, rascado excesivo e inaceptado, por ejemplo, de la cortina, de marcos de puerta, de las patas de la cama, de la mesa, de alfombras, de pisos, ¿tá? Vómitos, cambios de
de lo que es la agresividad, agresivos con otros miembros de la colonia, agresivos con otros animales, agresivos con nosotros, en situaciones que antes no lo eran y ahora sí lo son. ¿Tá? Son todas circunstancias que nos pueden llevar a sospechar que está con estrés crónico. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles pueden ser enfermedades o situaciones físicas que nos pueden llevar a que pueden ser consecuencia de problemas comportamentales? Como fue visto en el webinar, el caso de enero, cistitis idiopática, genera problemas en el tracto urinario inferior, puede ser por angustia crónica o también debido a problemas sociales o físicos que le lleven a problemas comportamentales y se genera el círculo vicioso de generarle más aún problemas físicos. Después problemas lo que son la parte gastrointestinal, vómitos, diarrea, colitis por estrés. Hay animales que pueden tener diarreas con sangre por colitis por estrés. Después también cambios en el padrón de alimentación, anorexia, aumento de la bola de pelo por acicalamiento excesivo. Aquellos animales de pelo largo que comienzan a tener con mayor frecuencia bola de pelo. Digo de pelo largo porque el acicalamiento del pelo largo, cuando está el pelo muerto en la piel, es más fácil, en lo que es la piel, ¿sí? Es más fácil que al ingerirlo haya más cantidad de pelo y le generen, por ejemplo, oclusión, que vemos en la materia fecal mucho pelo, vomitan bola de pelo. Muchas veces puede ser por acicalamiento excesivo. ¿Tá? También está lo que es la parte física de remoción de pelo muerto. Si nosotros no peinamos al animal y no cuidamos su pelaje, también puede llegar a tener más exceso de pelo. Pero puede llevar a sospecharnos que si un animal no tenía problemas de bola de pelo, comienza a tenerlo y comenzamos también a pensar que puede llegar a anteriormente ver problemas de que el animal se acicala más. Puede ser por conductas obsesivas compulsivas derivadas de situaciones negativas como estrés. ¿Está bien? Después lo que es síndrome dolor orofacial es un síndrome en conjunto de síntomas que por dolor neuropático en la boca y en las encías y en la lengua el animal lleva a morderse y mutilarse las estructuras. Muchas veces lo que es el conflicto social empeora ese cuadro. Entonces si un animal ya tenía problemas de boca, sea por ejemplo infecciones, inflamaciones, enfermedad periodontal, y vemos que se está arrancando los pedazos, le sangra la lengua, tiene cortes en la lengua, se arranca o se quiere arrancar los pedazos de la boca, grita poniéndose la pata en la boca, saber que se puede ver a determinadas situaciones de estrés muy intenso que le repercutan y le empeoren lo que es el dolor en la boca. Se transforma de un dolor crónico a un dolor neuropático, por ejemplo. Después sabemos que el estrés, como también pasa a los humanos, reduce la inmunidad y predispone a infecciones. Está muy asociado a lo que son angustias sostenidas en el tiempo. Entonces, ¿eso qué puede suceder? ¿Por qué puse inmunidad e infecciones? Porque problemas de inmunidad en enfermedades latentes, como pueden ser virales, bacterianas y algunos parásitos, si se dan las condiciones, se reactivan. Entonces, por ejemplo, VLEF, que es la leucemia felina, herpes virus. Sabemos que los animales que se contagian con herpes virus puede estar para siempre en el organismo y está latente. Entonces, cuando hay inmunodepresión, puede volver a infectar. Vemos que está con estornudos, con tos. Entonces, si hay animales que, por ejemplo, de la nada comienzan con tos, estornudo, no salen al exterior, no tienen contacto con otros animales, bueno, podemos saber que se debe a inmunosupresión. También aparición de hongos en la piel, animal que tiene, por ejemplo, sarna autodéctica a los oídos, que es una enfermedad que muchas veces cuando el animal se inmunodeprime puede aparecer. Entonces, entender que el estrés crónico lleva a reducción de la inmunidad y cuando hay reducción de la inmunidad sabemos que hay microorganismos oportunistas, que pueden ser virus, bacterias, hongos y parásitos, que llevan a empezar a multiplicarse y generar problemas físicos en el animal. ¿Está bien? Después lo que es también el sobrepeso y la obesidad. Sabemos que son enfermedades más comunes en lo que es la actualidad felina, pero cuando tienen, por ejemplo, estrés, puede haber trastornos en la alimentación normal que llevan a aparición de enfermedades endócrinas, metabólicas, problemas porque la obesidad es una infección crónica, inflamación crónica, perdón, no infección, que siempre está en el organismo actuando y lleva a problemas a futuro, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Y después los problemas de piel y pelo, ¿por qué? Porque el animal cuando tiene enfermedades de estrés crónico puede tener conductas obsesivo-compulsivas que llevan a acicalamiento excesivo, como dije anteriormente, pueden automutilarse partes del propio organismo. Entonces muchas veces aparecen esos problemas físicos, pero que comienzan con conductas compulsivas derivadas de asociaciones o problemas negativos comportamentales sostenidos en el tiempo.